Muy buenos días, queridos amigos. Es realmente muy bueno encontrarte por nuestro canal. Tenemos en esta ocasión el privilegio, la linda oportunidad de entregarte la primera parte del capítulo número 9 del libro complementario. Es un contenido teórico que apoya, que amplifica nuestra escuela sabática. Ojalá lo puedas aprovechar, ojalá lo puedas tomar para una herramienta en tu clase de escuela sabática. Y tenemos una lección muy interesante esta semana. Es un tema desafiante, ya que habla acerca de ciertos pasajes difíciles, contradictorios y que se puede malinterpretar la palabra de Dios. Por eso estudialo de manera tranquila, de manera detenida, que seguramente va a ser de mucha bendición. Te invitamos a que si no estás suscrito lo puedas hacer, y también si tenés algún hermano de iglesia que lo puedas compartir a este contenido, que va a ser seguramente de mucha ayuda para él o para ella. Y gracias una vez más por estar con nosotros. El capítulo se titula ¿Se contradicen estos pasajes? Y dice así: numerosos eruditos y líderes religiosos han intentado refutar la enseñanza bíblica sobre el estado de los muertos, citando algunos pasajes de las Escrituras que parecen respaldar la teoría de la inmortalidad natural del alma. Entre estos pasajes se encuentran: 1. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31. 2. La expresión «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23, 43. Tercero, el deseo de partir y estar con Cristo de Pablo, Filipenses 1:23. Cuarto, la declaración de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los días de Noé, Primera de Pedro 3, 19 y 20. Quinto, la alusión en Apocalipsis a las almas debajo del altar, Apocalipsis 6, 9 y 10. Por lo tanto, vale la pena analizar estos pasajes dentro de sus contextos y el marco general de las Escrituras. El rico y Lázaro. Uno de los pasajes bíblicos más citados en apoyo de la teoría de la inmortalidad natural del alma es la parábola del rico y Lázaro. Ella se encuentra en Lucas 16, 19 al 31. A simple vista, parece que esta parábola confirma la creencia de la inmortalidad incondicional del alma, pero incluso algunos eruditos que comparten esa creencia reconocen la fragilidad de esta interpretación. Según Klein Snodgrass, dice, y citamos: en la mayoría de los estudios académicos encontramos la advertencia de que la parábola no pretende ofrecer una descripción de la vida después de la muerte. El ex cardenal Joseph Ratzinger, Papa emérito Benedicto XVI, ve este pasaje como una referencia al supuesto estado intermedio. Aún así, afirmó, es necesario admitir que el contenido doctrinal de la parábola radica en su moraleja, como una advertencia contra los peligros de la riqueza, más que en la descripción de Lázaro en el seno de Abraham y del rico en el infierno. El erudito anglicano Nicholas Wright nos advierte de forma más incisiva sobre este pasaje, y citamos: esta parábola no es, como se supone a menudo, una descripción del más allá, en la que se les advierte a las personas sobre su destino final. Si ese fuera el objetivo, no sería una parábola, de la misma manera como una historia sobre alguien que se pierde en Londres no es una parábola si está dirigida a personas que están tratando de orientarse en esa ciudad sin un mapa. Quizá no sea esta la primera vez que nos engaña la suposición rápida y fácil, contraria a la evidencia, de que Jesús en verdad debió haberse ocupado principalmente en enseñarles a las personas cómo ir al cielo después de la muerte. La realidad es incómodamente distinta. De hecho,
Cualquier intento de leer esta parábola a través del lente de la inmortalidad, lo que hace es dar una imagen muy extraña del más allá. Desde esa perspectiva, habría que admitir que el seno de Abraham, el paraíso, y el Hades, el infierno, en la Nueva Versión Internacional, están separados entre sí por un abismo infranqueable, que es lo suficientemente estrecho como para permitir una conversación. Ver Lucas 16:26. En el infierno, las supuestas almas incorpóreas de los muertos siguen teniendo ojos y lengua. Ver los versículos 23 y 24. En la parábola, el rico fallecido le habla desde el Hades al Abraham fallecido, solicitando que envíe a Lázaro fallecido a donde están los 5 hermanos vivos del rico, para que les advierta sobre las terribles circunstancias del infierno. Ver los versículos 27 y 28. Esta extraña petición implica una comunicación entre muertos y vivos, algo que está absolutamente prohibido en la Biblia. Ver Deuteronomio 18, del 9 al 14, e Isaías 8:19. Sin embargo, este Abraham reconoce que la resurrección es la única forma en que los muertos podrían comunicarse con los vivos. Ver Lucas 16:31. Una buena interpretación de esta parábola debe tener en cuenta 3 aspectos esenciales. Primero, Jesús contó esta parábola en respuesta a los fariseos que amaban mucho su dinero. No porque estaban teniendo una discusión sobre el más allá, sino porque se burlaron de Jesús por su parábola del mayordomo infiel. Ver Lucas 16, del 1 al 14, Nueva Traducción Viviente. La lección principal es que nuestro destino en el mundo futuro depende de lo que hagamos en el aquí y ahora. En segundo lugar, lo más probable es que haya basado su parábola en otra historia similar del Talmud palestino, quizá menos drástica pero muy significativa, sobre un humilde hombre santo y un influyente recaudador de impuestos llamado Bar Maayán. Y tercero, en sus enseñanzas, Jesús habló de la muerte como un sueño inconsciente y de la resurrección como el camino para que los muertos recobren la conciencia. Ver Mateo 9, versículo 18, 24 y 25. Juan 5, del 25 al 29. Capítulo 11, versículo 11 al 14 y versículo 23 al 26. Por lo tanto, podemos concluir con certeza que Jesús utilizó elementos familiares de la tradición judía para instruir de manera ilustrativa a los fariseos sobre el peligro de confiar en las riquezas, y al narrar esta parábola definitivamente no estaba tratando de enseñar sobre el estado de los muertos en el más allá. Hoy conmigo en el paraíso. Otro pasaje bíblico ampliamente utilizado para defender la teoría de la inmortalidad del alma es Lucas 23:43, que dice lo siguiente, según la versión Reina Valera. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El texto griego original carece de puntuación, por lo que es bastante difícil determinar dónde se debía colocar la coma. Aún así, la mayoría de las versiones bíblicas añaden una coma antes de la palabra hoy, semeron en griego, dando la impresión de que tanto el alma del ladrón arrepentido como la de Jesús fueron al paraíso inmediatamente después de morir. Hay, sin embargo, algunas versiones que colocan la coma después de la palabra hoy, como en el caso del siríaco curetoniano antiguo. El erudito bíblico británico Joseph Rotherman, él vivió en el 1828 al 1910,
tradujo el texto así: y él le dijo, de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. La traducción al alemán de Ludwig Reinhardt diría en español: y Jesús le dijo, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Reinhardt afirma: la puntuación que comúnmente se usa en este pasaje es indudablemente incorrecta y contradice toda la forma de pensar de Cristo y el ladrón. Solo pudo surgir y más tarde alcanzar la regla general, porque los griegos y los romanos no tenían una comprensión real de la esperanza judía en el Mesías. La expresión te digo hoy también se corresponde completamente con la lengua hebrea, como lo prueban muchos pasajes del Antiguo Testamento. Era particularmente apropiada en la cruz y el día de la muerte de Jesús, porque reafirmaba de manera única la promesa de Jesús. Dado que Jesús le explica todo esto a María Magdalena el tercer día después de su muerte, en Juan 20:17 dice: porque aún no he subido a mi Padre. El hoy no puede ni debe ser entendido de la manera común. El hoy incluso no está presente en muchos manuscritos y traducciones antiguos, lo cual prueba que no tenía una importancia trascendental. El erudito bíblico anglicano Ethelbert Bullinger declaró: te digo hoy, era una expresión idiomática hebrea común para subrayar el hecho de que se estaba haciendo una declaración solemne. Y te obsequiamos algunos de los pasajes al respecto. Deuteronomio 4, 26, 39, 40, Deuteronomio 5, 1, 6, 6, 7, 11, etc. Si este es el caso, ¿por qué la mayoría de las traducciones modernas no toman en cuenta este hecho? En su tesis doctoral sobre Lucas 23:43, Rodrigo Silva declara que, en el período patrístico, quienes elegían tal o cual lectura de este texto no hacían uso de ningún argumento gramatical para justificar su elección. Más bien, la discusión dogmática era la que resolvía el problema. En este sentido, la traducción doctrinal suplantaba a la exegética. En su análisis de Lucas 23:43, Wilson Parochi señala: si se coloca la coma antes del adverbio hoy, se vuelve virtualmente imposible reconciliar el pasaje con lo que la Biblia y Jesús mismo enseña sobre el momento en que los muertos fieles obtienen su recompensa final en el cielo. Compara algunos pasajes como Lucas 14, 13 y 14, 20, 34 al 38, el Evangelio de Juan en el capítulo 5, 28 y 29, también en el capítulo 6, los versículos 39, 40 y los versículos 53 al 58 del capítulo 6. No hay un solo caso en que los autores de la Biblia traten de consolar a los creyentes diciendo que los muertos en Cristo ya han sido llevados al cielo. Cuando Jesús declaró ante el Sanedrín: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, ver Mateo 26:64, no estaba dando a entender que todo esto sucedería aquel mismo día. William Hendrickson sugiere: Jesús está mirando hacia el final de la historia. Vio el milagro del Calvario, la resurrección, la ascensión, la coronación a la derecha del Todopoderoso, en algunas versiones a la derecha del Padre, el Pentecostés, el regreso glorioso sobre las nubes del cielo, el día del juicio, todo en una sola escena, manifestando su poder y su gloria.
De la misma manera, no hay razón de peso para asegurar que el ladrón arrepentido fue al paraíso aquel mismo día. En cualquier caso, nuestra comprensión del estado de los muertos es demasiado importante como para basarla en una coma que a todas luces es discutible. Necesita estar sólidamente cimentada en el consenso de las Escrituras. Queridos amigos, ha sido un estudio profundo. Te recomendamos que lo escuches un par de veces. Hay muchas ideas profundas, teológicas, literarias, que estaría bueno que por ahí le prestes atención para poder aprovechar su contenido. Te agradecemos por acompañarnos en este capítulo número 9. ¿Se contradicen en estos pasajes? El autor Alberto Tim está entregándonos en el libro complementario titulado Nuestra esperanza ante la muerte. Deseando que Dios te bendiga ricamente en el día de hoy, te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal y gracias por acompañarnos hasta el día de hoy. Dios bendiga tu vida.